Bueno, y ahora vamos con don Maurán Soto Antaki. Maurán, muchas gracias por recibir la llamada del Heraldo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, cuéntanos desde tu perspectiva y como expertísimo, ¿qué está pasando en Irán? Las protestas, el bloqueo de Internet, la represión, una economía en declive, bueno, en los peores momentos, sanciones internacionales por su programa atómico, miles de detenidos y más de 2.000 muertos en la nación islámica. ¿Cuál es tu perspectiva y tu análisis a manera de A ver, resumen? trato de darle un poco de contexto, ¿no? 28 de diciembre salen estas protestas, primero por razones económicas. La razón económica es la paridad del rial, 1,5 millones de reales por dólar. Hace pocos años estaba en 250,000, inflación del 40 al 60%, comerciantes que ya no podían vender sus productos, sobre todo importados, sobre todo electrónica, empiezan a salir a la calle y esas manifestaciones se van extendiendo de Teherán hacia el resto del país. Siempre es Teherán la que marca la línea, pero después empiezan a crecer y hay que prestarle atención más incluso a lo que crece que a la misma Teherán. ¿Por qué? Porque la magnitud de las manifestaciones son para este momento quizá las más grandes que ha visto la República Islámica desde su fundación en 79, y como ocurre en prácticamente todas las demás ocasiones, 2009 Movimiento Verde, 17-18 también por economía, 19 por economía, precio de gasolina y después un fraude electoral, luego 22-23 con el movimiento Mujer, Vida y Libertad tras el asesinato de Max Amini en la Policía Moral. Sin importar la razón, las protestas siempre terminan por abarcar todas las cosas que generan los enojos de un sistema que ha fallado una y otra vez, pasando por encima de la vida de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el régimen? El régimen hace lo que normalmente hace, pero con mucha mayor magnitud, es decir, represión absoluta. Yo he insistido cada vez que toca algo de este estilo, no podemos subestimar la capacidad de represión del régimen de Irán. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de las otras veces? El apagón absoluto de comunicaciones, de luz y demás. Ya no hay manera para la gente de tener conexión a Internet, de decir qué es lo que está pasando, y las únicas conexiones que salen son las que pueden conectarse a Starlink, a esta red de satélite, de Internet satelital. Pasan los días, la extensión es masiva y para el domingo empiezan a salir las primeras imágenes de la violencia hasta llegar a esta primera cifra de 2.000 que viene de un funcionario iraní. No sale de organizaciones de derechos humanos, sale del mismo sistema. Después, conteos independientes, van creciendo la cifra y sí estamos alrededor de 250,000. ¿Cuáles son los escenarios que se tienen frente a esto? Primero, el régimen lo que ha hecho es decir que están implicados la Mossad, la CIA, gobiernos extranjeros, la misma retórica de siempre, y hacen una contramarcha donde muestran lo que consideran es su base orgánica debe estar alrededor entre el 10 y el 20%, más la economía que controlan las guardias revolucionarias iraníes, que son las dueñas del 30% del país. Su capacidad de cooptación es inmensa, ¿no? Bueno, aquí hay que tener la sociedad iraní, que ha pasado casi medio siglo bajo el régimen de los ayatolás, no necesita que haya injerencia de nadie para mostrar su descontento ante un gobierno que no solo tiene estas cifras de 2.500 muertes en las protestas. Vamos a irnos a las cifras oficiales. 1.500 ejecuciones solo en 2025, la mayoría de disidentes. 1.500 ejecuciones. ¿Cuáles son las vertientes que han salido a partir de esto? Es, por un lado, la intervención o no de Estados Unidos, que primero había marcado el presidente Trump una línea roja si seguían o mataban gente en las mismas protestas, lo cual es evidente que pasó. Dijo ayer que si cuelgan ¿por qué? Porque las ejecuciones tienen que hacerse mediante la horca. Esto lo que ha pasado es que hoy en principio se iba a ejecutar al primer arrestado en esta ola, el primer arrestado ejecutado, ¿no? Al parecer no ha sucedido. Hay una declaración de Trump donde él dice que le han informado que no.
lo cual da claramente la idea de que se está comprando tiempo. ¿Por qué se está comprando tiempo ante una posible intervención o lo que algunos posiblemente pensaron como una operación a la Caracas, por esas cosas del estilo? Tiene muchas complicaciones. Primero, los países vecinos, los países árabes contrarios a Irán, son escépticos o se resisten a esta intervención por muchas razones. Una de ellas es el caos que generaría. Ya se dieron a las primeras horas nuestras, las primeras familias que estaban huyendo de Irán por la frontera a Turquía, entonces el caos migratorio que podría generar es alto. Luego la otra, no se sabe cuál sería la respuesta de Irán ante el desconocimiento del estado real de su arsenal. Por otro lado, la cantidad de milicias armadas, no solo las guardias revolucionarias o los Basij, que es su brazo de represión y propaganda, llamémosle así, más otras también podrían tener algún tipo de reacción, y en general un poco la base es, no es lo mismo Medio Oriente que América Latina. El otro escenario que se ha discutido es sobre una figura que no había sido relevante hasta ahora, que es Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán, el monarca depuesto en 1979, que sobre todo en redes sociales y sobre todo con el apoyo de Estados Unidos, donde vive desde hace 40 años, pues se ha transformado en una figura de mucho mayor visibilidad. ¿Qué importa? No porque tenga un proyecto político, que no lo tiene, sino porque la oposición iraní, de forma recurrente y por desgracia, no había logrado poder cerrar filas en a una sola figura, a un solo liderazgo, y no es que esto quiera decir que las oposiciones son monárquicas, no lo son. De hecho, los monárquicos siguen siendo minoría, pero ya lo ven como un personaje que es visiblemente el único que puede hasta ahora conducir las cosas sin que eso se traduzca en que haya una decantación de las oposiciones y de las calles por él, pero importa como nunca lo había hecho, el que su nombre está siendo pronunciado dentro de las protestas. Hay que tomar atención a los eslogans de las protestas porque dan el humor de las calles, ¿no? Y la otra, que es el peor escenario de todos, que es que no pase absolutamente nada. ¿Por qué que no pase absolutamente nada y sería el peor escenario? Un poco por las dos razones anteriores. El liderazgo de Reza Pahlavi no se encuentra necesariamente al interior, ya que por un lado no tiene una estructura de oposición que pudiera sustituir a poderes. Por otro lado, porque esos poderes, es decir, el régimen de los ayatolás, no está fracturado. Para que haya cualquier tipo de movimiento en regímenes como este se necesitan ciertas facturas de sus cúpulas, y las élites del régimen de los ayatolás, las guardias revolucionarias incluidas, los clérigos y los políticos moderados o no vinculados al régimen de los ayatolás, no solo no han mostrado fractura, como sí lo vimos en el caso de Venezuela. Claramente hay una fractura con Delcy Rodríguez, su hermano, ¿no? Eso no ocurre en el caso de Irán, sino que en el caso de Irán hace un par de días cerraron filas. Es decir, el caos del país no ha hecho que haya fracturas que puedan pensar que haya una salida dentro del mismo régimen. Entonces, sin salida del mismo régimen y sin un liderazgo tangible al interior, pues se antoja este riesgo catastrófico de que las cosas siguen igual si Estados Unidos mantiene la idea de sanciones que mencionabas hace unos momentos al inicio, sin que haya más, y no parece que haya algo más porque no hay condiciones para que haya algo más, sin que eso genere algo aún peor, pues, ¿no? Las sanciones a las que te refieres sobre todo van a este dicho de que impondría el presidente de Estados Unidos 25% de aranceles a todos los países que hagan algún negocio con Irán. Ahí hay una trampa, ¿no? Ya están sancionados para todos los países que hagan negocios con Estados Unidos. Para que lo puedan hacer, no pueden hacer negocios con Irán. Eso ya estaba desde antes. Sin embargo, el petróleo iraní, su principal comprador son los chinos, y los chinos sí venden el resto de las cosas a Estados Unidos. Es decir, entre Irán y China han logrado esquivar esa sanción previa, de manera que este 25% adicional tampoco quiere decir mucho. Y eso al final dejaría a la sociedad iraní, que es la que importa en todo este contexto. Los únicos que de verdad importan son la gente que está en la calle, los que han sido masacrados, a los que se les tortura, a los que se les secuestra, a los que no se les deja libertad de absolutamente nada, y que están en este momento en la calle arriesgando la vida por una cosa muy fácil, porque llegaron al punto después de medio siglo casi, donde la sensación es no hay nada más que perder.
Marwan, bueno, pues qué resumen tan preciso, tan profundo y tan claro acabas de hacer. Eh, Hay países como Italia, creo que el día de hoy, que recomendó a todos los de aquella nación que vivan en Irán salir de inmediato. Creo que hay dos o tres que también lo han hecho. Y hay quienes piensan que es inminente lo que pudiera hacer Donald Trump para obligar al líder máximo de los ayatolás a renunciar y a concluir con el régimen de esta banda de represores y asesinos. Pero ¿tú crees que haya posibilidad de que Estados Unidos pues siga empujando para que eso suceda? A ver, hay un problema cuando hablamos de Estados Unidos en este momento. No es el Estados Unidos convencional, estamos hablando del Estados Unidos de Trump. Sí. Frente a Trump, y no vamos a hacerle psicoanálisis silvestre a Trump, pero desde México sabemos muy bien que hay un elemento impredecible en el presidente de Estados Unidos que hace que cualquiera que asegure sus posibles acciones no le va a atinar. O sea, es que al final es imposible asegurar qué pasa por su cabeza. Y eso nos obliga a tomar en cuenta las dos posibilidades, que lo haga y que no lo haga, ¿no? La razón para no hacerlo es porque, primero, en términos tácticos, cuando tiene gran parte de la flota todavía desplegada en el Caribe y ya se ha hecho un resumen de los elementos militares y de las naves que tienen cerca, incluido un submarino que tiene capacidad de lanzamiento de misiles, un par de carriers, se llaman, de los portaaviones, pues resulta que no se encuentran todavía las condiciones militares para que haga algo. Sin embargo, más allá del caos y más allá de la resistencia de los países vecinos. Ahora, con todos y esos asegúnes, pues la realidad es que sí es un presidente impredecible, lo cual lleva a que las reacciones de distintos países, sobre todo el bloque occidental, sean de precaución, porque el otro elemento que tienen que considerar es la posibilidad de un ataque preventivo por parte de Irán a las instalaciones de los que vinculan con Estados Unidos o contrarios a ellos, y de ahí las medidas de seguridad. Al final es un asunto mucho más preventivo a partir de la impredecibilidad que en la que estamos viviendo, no solamente del caso iraní, sino en todo el mundo. Bueno, en el caso de Nicolás Maduro, tú sabrás y lo recordarás perfectamente que en una conferencia de prensa, yo creo que un mes antes de que secuestraran a Maduro en Caracas, Trump dijo: acabo de hacer una llamada con Nicolás Maduro. No dijo cuál fue el contenido, pero bueno, dijo: acabo de hablar con Nicolás Maduro. Y una semana después, en otra conferencia de prensa, dijo: los días de Nicolás Maduro están contados. Bueno, y después ya sabemos lo que pasó. Supuestamente iba a ser antes de que concluyera diciembre. Lo pospusieron por razones de clima y estrategia, creo que para el 3 de enero. Pero desde tu perspectiva, eh, eh, Estados Unidos y Donald Trump no quiere arriesgar a que pudiera fracasar alguna posibilidad para derrocar al régimen iraní. No va por ahí, no tiene ninguna relación. Primero, para poder ponerlo en contexto, y voy a repetir algo, no es lo mismo Medio Oriente que América, ¿no? No es lo mismo tener vecino a Irak, a Israel, a Turquía, miembro de la OTAN, que tener a la Guyana Francesa y a Colombia, ¿no? Entonces, Sí. las condiciones son mucho más vulnerables en el caso de Medio Oriente. Después, sí está la parte técnica, donde no tienen desplegadas las herramientas necesarias para algo así, y después porque tampoco se tienen las negociaciones que se tenían, y de lo cual ya nos hemos podido enterar a lo largo de los días, de las distintas pláticas que les permitieron optar por la opción al parecer menos mala con Delcy Rodríguez y su hermano. No hay ese escenario ni de cerca todavía en el caso iraní. El régimen iraní es un sistema mucho más cohesionado alrededor de la figura del líder supremo, del Ayatollah Khamenei, y que justamente de ahí viene el que hace, creo que fueron 3 días, reiteraron o refrendaron su posición las guardias revolucionarias, los Basij, los políticos, los distintos clérigos y demás, con un elemento aún más complicado, que ahí es un poco más difícil de jugársela,
que es la misma edad del ayatolá. El ayatolá es un hombre muy, muy, muy grande, donde no solamente Estados Unidos podría estar calculando más, ¿tiene sentido o no agarrar a alguien? A ver, tú dímelo. ¿Tú agarrarías en una operación del estilo, si tú fueses el presidente de Estados Unidos, a un hombre de más de 80 años con una pésima salud? Pues no se antoja como que el mismo tipo de objetivo, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿no? Entonces hay una apuesta en el tiempo y que ha sido un poco la constante con una gran falla. No solo es el ayatolá, sino es todo el sistema alrededor del ayatolá, que tiene una estructura en verdad preocupantemente más sólida por lo que ha venido en las últimas semanas, donde uno de los argumentos que se han barajeado, sobre todo alrededor de los países de países árabes, particularmente las potencias del Golfo, es que no se encuentra en este momento Irán o el régimen iraní todavía con la posibilidad de una fractura que permita un escenario similar. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Regreso a la parte final de esta charla y excesivamente agradecido con Marwan Soto Antaki, escritor, analista, periodista, experto en el tema de Oriente Medio, del mundo árabe, pues, en general. Después de este magnífico resumen que acabas de hacer sobre la situación tan compleja que afecta a Irán, no sé, una de las conclusiones quizá que se antojan es que no es tan fácil que el ayatolá, el líder de esta nación, por su edad, enfermedad, etcétera, pues sea derrocado como fue Nicolás Maduro, simplemente por razones geográficas que atinadísimamente mencionabas, pero tampoco se ve en el corto plazo la posibilidad de un cambio de régimen. ¿Tú pensarías así, Marwan? A ver, creo que en el caso de Irán, y más en este momento, asegurar que va a suceder algo sería irresponsable. Pero viendo los escenarios, y sobre todo tenemos que pensar es que el fenómeno Trump tiene este margen de impredecibilidad que todos conocemos, ¿no? En Teherán sí están tomando en serio las amenazas, pese a todo lo que ya platicamos, y a partir de eso es que también hay una inflamación del discurso, pero también hay un elemento que hay que tomar en cuenta en términos sociales, y ya lo vimos en junio del año pasado, cuando Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares del régimen iraní después de la operación de Israel, y ahí, contrario a lo que alguien podría pensar de este lado del mundo, hubo un sector que hay que ver si se ha modificado o no con estas protestas, y muy posiblemente lo haya hecho, pero para ese momento, ante las acciones de Estados Unidos, la respuesta fue de rechazo a las acciones de Estados Unidos, lo cual virtualmente se llegó a percibir como un pequeño, no queremos esto, pero tampoco queremos lo otro, ¿no? Eso dificulta las cosas. ¿Por qué? Porque llevaría, en caso de una intervención, a un escenario aún más complicado, como la misma fragmentación eventual de distintos sectores del país, como no necesariamente una guerra civil a la Siria, pero sí posiblemente en un momento de tensiones que afectan a los vecinos y descontrolan a la región, siendo esta una región que si se descontrola el resto del planeta, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos es que hay mucha más precaución sobre los eventos. Si los queremos interpretar dentro del código a la latinoamericana, no nos van a salir iguales. Y la otra es que no solo es el ayatolá, y esto es importante. Si el ayatolá se muere mañana, el aparato que tienen a su alrededor también es suficientemente grande. Y con todo y que haya intervención por parte directa o indirecta de algunos países, de un país o lo que sea, pues sí, lo que tendríamos que pensar es que el mejor escenario, si lo que nos interesa discutir es la vida de los iraníes, la libertad de los iraníes, la libertad de las mujeres iraníes, que son los sujetos que a lo largo de estas semanas menos se están hablando, pues las figuras de cambio tendrían que provenir de adentro, desde dentro, es decir, sin la necesidad de algún pacto con Estados Unidos, que en este momento se antoja complicado.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto ha cambiado y ha sido muy fluido. Si hubiéramos tú y yo platicado el lunes de la semana pasada, se tendría que haber dicho que las protestas todavía no llegaban a la magnitud que las sobrepasara de las de 2009 o las de 2023, y para el miércoles sucedió. Es decir, los acontecimientos de este estilo hay que verlos con muchísimo cuidado, y más con el fenómeno Trump, que le da cierto rango de impredecibilidad. Oye, Marwan, para ir concluyendo, y muchas gracias. Aparte de las magníficas novelas que has escrito, tus títulos de Pensar Medio Oriente, Pensar México y Pensar Occidente, ¿puedes recuperar algunas ideas de estos tres que sirvan para entender el presente? A ver, sí, un poco la idea de, sobre todo, de Pensar México, o del último que fue, de hecho no fue de esa serie, fue Lo que hicimos mal los adultos, en un intento de explicarle a generaciones más jóvenes el mundo que les estamos dejando. Es la necesidad de entender lo que sucede en estas zonas del mundo, si no en todas, pues, desde los códigos locales. Porque es desde los códigos locales donde entenderemos qué es lo que sucede o no con las poblaciones que pasan esto. Ha habido muchos comentarios alrededor de, por ejemplo, la injerencia de Estados Unidos, donde se dice, pero es que no le importan los derechos humanos. No, claro que no le importan. ¿Que es transaccional? Claro que es transaccional. Así funcionan los políticos. Pero cuando a los iraníes los ves que dicen, ok, quizás sí sea una opción, o a los venezolanos los llegaste a ver algunos que decían, quizás sí es una opción lo que les sucedió, pues resulta que lo que hay que entender es la desesperación de esas sociedades, y esa desesperación, para pensar en esa opción, pues, y esa desesperación se ve desde los códigos locales. Y eso es algo que no podemos nunca dejar de lado. No vamos a entender Irán desde los códigos latinoamericanos, sino desde los códigos medio orientales, y muy particularmente los propios iraníes, que de entrada no son árabes. Oye, qué interesante. Oye, y además, si el único líder que representa a la oposición, que quizá no tiene la estructura ni la fuerza para dirigir, pues una especie de revolución en Irán, es el hijo del Shah, pues ¿cuál sería tu...? Es muy delicado, ¿no? Pedir tu predicción, porque equivale a una adivinanza, pero desde tu perspectiva, al menos en el corto plazo, ¿todo queda igual? No lo sé, a ver, no lo sé. Yo esperaría que no. Mi preocupación particular hacia Reza Pahlavi es que no solamente no conoce el país, sino lo conoce por fuerza del exilio, pues, sino que hay distintos apuntes de su propia cambio de conveniencias, dependiendo de los discursos del momento, que no me simpatizan, ¿no? Hay gente de principios y hay gente de finales. Él es gente de finales, yo soy gente de principios. Reza Pahlavi es una persona que ha pasado de, en algún momento, defender el sentido republicano de un país, ¿no?, a transformarse ahora en alguien que recupera ciertas ideas monárquicas, o abiertamente piensa en él como un monarca, aunque no necesariamente lo veo pensándose como un monarca absoluto, como lo fue su padre, pero que transita de una a otra. Luego, cuando pensamos en que una de las mayores crisis, si no la más grande, es la de derechos humanos, y particularmente hacia las mujeres, lo que no se puede, al menos yo no puedo no tomar en cuenta, es que Reza Pahlavi es alguien que en un momento incluso terminó por rechazar el movimiento Mujer, Vida y Libertad, para incluso tratar de promover un movimiento que era como Hombres, Soberanía o algo así, o sea, un movimiento contrario al de las mujeres, de las cuales todo el planeta ha escuchado a qué situaciones están sometidas en el régimen teocrático de Irán. Entonces, esa forma de transitar de un lado a otro a mí me preocupa, pues, y no necesariamente satisface las necesidades que se tienen a largo plazo. Ahora, en el eventual escenario que él pudiese transformarse en una figura al interior de Irán, las siguientes preguntas, y esas ya se hacen dentro de la sociedad iraní, por eso mi insistencia en tratar de verlos con códigos
códigos locales, es que la gente está de repente con el miedo de, y si el mismo discurso de Pahlavi no tiene ciertos paralelismos con el discurso con el que entró el mismo Khomeini en 1979, acordándonos que en 1979, cuando llega el Ayatollah Khomeini, empieza a vender su proyecto, y no era una figura muy conocida o tan conocida al interior como lo fue después, ¿no? Obviamente, vendía un proyecto plural, donde había una identidad iraní sin divisiones religiosas y demás. Tuvo el apoyo de, en su momento, los comunistas, los maestros, los trabajadores, y luego ejecutó a los comunistas, a los maestros, a los trabajadores, ¿no? Entonces, ese paso por la historia genera muchas preocupaciones sobre las que hay que tomar en cuenta, hay que tener en cuenta, porque no solo el instante importa. Entonces, no solamente queda en él, sacamos al ayatollah y ahora qué sigue, bueno, pero ¿qué pasa a largo plazo? Y esos son los cuestionamientos que se hace a la sociedad iraní antes que pensar en predecir futuros. Bien, Marwan Sotontaki, reconocer tu claridad, tu precisión, tu conocimiento sobre estos temas tan actuales pero tan complejos a la vez. Te lo digo sinceramente, con mi enorme gratitud, reconocimiento, admiración, y ha sido pues una gran oportunidad para nuestro auditorio escucharte. Muchas gracias, Marwan. Gracias a ustedes, abrazo fuerte.